Bien. ¿Por qué no me deja compartir? ¿Ustedes están viendo la pantalla, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Pero la quiero maximizar. Ahí está. Ahora sí ven, ¿no? Todos en grande. Sí, profe. Bueno. Bueno, el tema que vamos a dar ahora hoy es hipertensión arterial, que es uno de los temas más importantes dentro de la cardiología, y cómo estimar a partir de la hipertensión arterial como un factor de riesgo para desarrollar patologías cardiovasculares, el riesgo cardiovascular global, ¿sí? Que es muy importante para tanto ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar al paciente hipertenso que encontramos en consultorio, como para evaluar también su pronóstico y la probabilidad de que desarrolle otros eventos cardiovasculares. Entonces, la hipertensión arterial hasta el día de la fecha sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Es muy importante que ustedes la manejen por su alta prevalencia. Si el día de mañana realizan una guardia en cualquier hospital, ya sea una institución pública o privada, muy probablemente les va a tocar el manejo de un paciente con un episodio de hipertensión arterial aislado, o bien alguna emergencia o crisis hipertensiva que los vamos a desarrollar a lo largo de la clase, ¿sí? A pesar de que actualmente contamos con más fármacos, cada vez se sabe más de la fisiopatología de esta enfermedad y de maneras y estilos de vida para intentar prevenir su avance y su desarrollo, su prevalencia actualmente en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, va en aumento. Sin embargo, el control y el conocimiento de la hipertensión en la Argentina, ahora lo vamos a ver en unos estudios que se realizaron, que se llaman RENATA, permanece estancado en los últimos 10 años, ¿sí? La evaluación del paciente que presenta hipertensión, en principio, tiene tres grandes objetivos que los vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Primero, es diagnosticar que el paciente presenta hipertensión arterial o no, ¿sí? Luego, en base a ya el diagnóstico de hipertensión, establecer cuál es el riesgo cardiovascular global que presenta este paciente hipertenso. Y otra de las cosas muy importantes es identificar si el paciente en cuestión hipertenso tiene alguna causa de hipertensión arterial que sea secundaria, ¿sí? Para ello lo que vamos a utilizar es, como en todas las patologías, muy importante también en esta, la anamnesis, el examen físico, y vamos a ver algunos de los exámenes complementarios que se utilizan frecuentemente para pacientes hipertensos. Bien, entonces, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para, como ya les dije, desarrollar posteriormente enfermedades cardiovasculares. Si tenemos que evaluar cuál es la causa o estudiar cuál es la causa, es una enfermedad que tiene una etiología multifactorial, o sea, tiene muchos factores genéticos, metabólicos, ¿sí? También depende mucho del estilo de vida del paciente este, para desarrollarla, ¿sí? Disminuye la calidad y la expectativa de vida, sobre todo en pacientes que tienen patologías asociadas a la hipertensión arterial o que se desarrollan como consecuencia de esta, en pacientes que tienen hipertensión arterial que es mal controlada. Y una dificultad muy importante que tenemos con esta patología es que en la mayoría de los casos esta patología cursa en forma asintomática. O sea que la única manera que tenemos para diagnosticarla, los médicos cardiólogos o bien los médicos clínicos, es realizar tomas de presión arterial como screening en nuestro consultorio, o cuando el paciente nos consulta por alguna otra patología,
es evaluarlo y tomarle la presión arterial. Es muy raro, o sea, son muy escasos los pacientes que tienen algún tipo de síntomas asociados a esta patología. En general quizás lo refieren como cefaleas, mareos, dolor en la nuca, ¿sí? Pero generalmente cursa asintomática. La Sociedad Argentina de Cardiología recomienda realizar screening con toma periódica en los controles de salud de la presión arterial en pacientes mayores a 18 años. Y como los estaba comentando, hay dos estudios, que son los estudios Renata 1 y Renata 2, que son estudios que se hicieron en los argentinos para evaluar cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial en nuestro medio y cómo está tratada. Y si ustedes pueden ver, el primer estudio que se hizo en el año 2017 al año 2016, en el recuadro rojo vemos pacientes hipertensos que no conocidos. Y en ambos estudios, tanto en el 2017 como en el 2016, tenemos una alta prevalencia, en uno de un 37.2 y el otro en un 38.8% de la población, de pacientes que eran hipertensos y que no eran conocidos, ¿sí? Y luego también teníamos un gran porcentaje en el recuadro que ustedes ven en colores azules, del 2017 de 29.7 y en el 2016 de 31.3, que si bien los pacientes eran conocidos de hipertensos, no estaban tratados adecuadamente, o sea, no habían logrado, ya sea con las drogas o con los cambios del estilo de vida, no se había logrado el tratamiento, el objetivo terapéutico, lo cual es muy importante porque vean que prácticamente 10 años después que se realiza el segundo estudio, no hay muchas diferencias, no hay muchas mejorías con respecto tanto al conocimiento, a lograr mayor diagnóstico de esta patología y también a lograr los objetivos terapéuticos. Ya viendo nuevo arsenal terapéutico, cada vez salen nuevas drogas para el tratamiento de esta enfermedad. Bien, seguramente ustedes habrán visto allá en fisiología cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Como les decía anteriormente en una de las primeras filminas, la hipertensión arterial es una enfermedad que es multifactorial, ¿sí? Depende, por un lado, de alguna alteración genética que predispone a los individuos, por lo tanto, siempre en general, cuando llega un paciente a la consulta, que evaluamos cifras de presión arterial elevadas, es importante interrogar en la anamnesis, consultar acerca de la presencia de factores de riesgo cardiovasculares y además de evaluar acerca de su familia, sus padres, sus abuelos, si tuvieron hipertensión arterial, y qué tan difícil fue el manejo de la misma en caso que tenga conocimiento de que padecieron esta enfermedad, porque tiene un importante componente genético, ¿sí? Otro de los factores que está involucrado en el desarrollo de la misma es la obesidad o el síndrome metabólico, ¿sí? Sabemos que los pacientes obesos tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedad, ¿sí? La alteración endotelial, que se da sobre todo en pacientes diabéticos o pacientes que tienen intolerancia a la glucemia, también cumple un rol fisiopatológico muy importante, porque ustedes saben que el endotelio sano secreta sustancias que son vasodilatadoras, y en presencia de un endotelio disfuncionante, un endotelio lesionado, como que se da generalmente en pacientes diabéticos de larga data y mal controlados, hay una disfunción endotelial, hay un aumento de sustancias vasoconstrictoras que tienen una fisiopatogénesis muy importante en esta patología. Y un papel muy importante lo desarrolla el riñón. Ustedes saben que el riñón tiene el mecanismo de autorregulación que aumenta la absorción de sodio y agua frente a aumentos de la volemia. Cuando hay una reducción nefronal, ya sea por la edad, ustedes saben que a partir de los 60, 65 años comienza a haber una nefroesclerosis, que eso es normal de la edad,
del envejecimiento de las nefronas, o bien por alguna patología renal, alguna alteración renal, hay una reducción nefronal que disminuye la superficie de filtración del riñón y la capacidad de reabsorción de agua y sodio. Y otra de las cosas muy importantes es el estilo de vida, tener una dieta que no es saludable, con exceso de sodios, ¿sí? Que aumenta la retención renal de agua. Todo esto va a hacer que haya una sobreactividad simpática, ¿sí? Y una sobreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en un principio esto es un mecanismo adaptativo frente al exceso de sodio en la dieta o la disminución de la reabsorción de sodio y agua por parte del riñón, pero posteriormente la hiperactivación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir cambios funcionales a nivel de los vasos, que va a generar una vasoconstricción funcional y una hipertrofia del músculo liso de las paredes de las arterias, genera una hipertrofia estructural, ¿sí? Todo esto va a generar aumentos en la resistencia periférica, sumado a un aumento del volumen minuto que se da por un lado aumento de la actividad simpática y por otro lado por un aumento de la precarga. ¿Sí? Este aumento de la precarga está dado por la sobrecarga, como ya dijimos, hidrosalina y la poca capacidad del riñón para aumentar la absorción de estos líquidos. La sobrecarga salina, la venoconstricción, va a producir el aumento de la precarga. Y así tenemos que tanto aumentos del volumen minuto o bien de la resistencia vascular periférica van a generar aumentos de la presión arterial. Si bien existe un mecanismo endógeno de autorregulación, ¿sí? Generalmente cuando hay un aumento de la resistencia periférica por algún motivo, debería tender a disminuir el volumen minuto, ya sea por mayor actividad renal, ¿sí? O viceversa, disminución del volumen minuto, aumento del volumen minuto y disminución de la resistencia periférica. Pero en pacientes que son hipertensos, estos mecanismos de autorregulación también fallan. Y da como consecuencia entonces un aumento de la hipertensión arterial. Bien, cuando hablamos de hipertensión arterial es muy importante también indagar acerca de la presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. Y los que vamos a tener que tratar nosotros y poner mucho énfasis en tratar de corregir en pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión arterial es tratar de actuar sobre los factores de riesgo que son modificables. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo modificables? Vamos a tratar la obesidad, tratar de evitar dietas altas en sodio, tratar de evitar o disminuir al máximo el consumo excesivo de alcohol, promover el desarrollo de actividad física por lo menos 3 veces por semana, 30, 40 minutos, sobre todo si esta actividad es de tipo aeróbico, ¿sí? Y tratar de corregir al máximo posible la diabetes con una dieta adecuada y corregir también el colesterol alto, ¿sí? Y otra cosa muy importante es evaluar el contexto del paciente, por eso muchas veces es también importante interrogar sobre sus hábitos, sobre su trabajo, el estilo de vida que lleva, porque también el estrés o determinados tipos de personalidades, ustedes lo van a leer como personalidad tipo A, tienden a ser más proclives a desarrollar hipertensión arterial y también que esta hipertensión arterial sea de más difícil manejo. ¿Sí? Dentro de los factores, obviamente, que no son modificables, tenemos la edad, saben que, eh, bueno, a mayor edad existe mayor tendencia a una disfunción de las nefronas y además existe el acúmulo de calcio en las paredes de los vasos y esto genera angiosclerosis, tornando las paredes de los vasos más rígidas y de esta manera aumentando la resistencia periférica, que como les mostré, forma parte de la fórmula de hipertensión arterial. Si determinadas razas, si algunas razas, sobre todo la raza negra, se ha visto que algún tipo de raza negra desarrollan hipertensión arterial a edades más jóvenes y más difíciles de tratar. ¿Sí? Los antecedentes familiares, muy importante interrogar
si ya tiene antecedentes en la familia de padres o abuelos que desarrollaron esta enfermedad. ¿Sí? Bien, entonces, ya vimos la definición, ya vimos el concepto, la fisiopatología, y ahora vamos a ver bien a qué llamamos hipertensión arterial o cómo consideramos un paciente hipertenso. Y se considera por las guías actuales, con la última modificación del consenso de hipertensión arterial, el consenso argentino del 2018, consideramos hipertensión arterial a valores de presión arterial sistólica mayores o iguales a 140 y de presión arterial diastólica mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estos son los valores con los cuales, a partir de los cuales vamos a considerar un paciente hipertenso, tanto en nuestro consultorio o con tomas que le podemos indicar al paciente que se realice en su domicilio. A partir de allí vamos a tener vamos a jerarquizar la hipertensión arterial del paciente en hipertensión grado 1, ustedes lo van a leer en la tablita, hipertensión grado 2 e hipertensión grado 3. Y también hay algo que se llama hipertensión sistólica aislada, ¿sí? Donde hay solamente elevación mayor o igual a 140 de la sistólica con valores normales de la presión diastólica. Esto es muy importante, no solamente el diagnóstico de si nuestro paciente es hipertenso o no, sino también jerarquizar en qué nivel se encuentra nuestro paciente, porque de acuerdo a esto es el tratamiento y la decisión de iniciar un tratamiento farmacológico o esperarlo y realizar solamente cambios en el estilo de vida y educar con respecto a los hábitos alimentarios, la necesidad de hacer actividad física, ¿sí? Cambios generales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a un paciente que ya diagnosticamos, ¿sí? En varias tomas en nuestro consultorio, que tiene hipertensión arterial? Primero, confirmar el diagnóstico, ¿sí? Solamente porque encontremos un registro, dos registros aislados en el consultorio de presiones elevadas, no son necesarias, sino hay que reconfirmarlo con otro método de exámenes, que son, por ejemplo, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o bien un monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Sí? Algo de esto lo vimos en métodos complementarios, pero ahora lo vamos a desarrollar. Con estos estudios, con tomas de presiones elevadas, más algún método diagnóstico que nosotros podemos elegir cuál es el más adecuado para nuestro paciente, el cual nuestro paciente se va a adherir más fácilmente, podemos confirmar el diagnóstico, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que hacer es establecer el riesgo cardiovascular global de nuestro paciente. ¿Y esto qué significa? Es ver qué otros factores de riesgo concomitantes presenta el paciente, por ejemplo, si es diabético, si tiene dislipidemia, si es tabaquista, y tratar de también actuar sobre ellos. Y ver si el paciente ya tiene condiciones asociadas, que lo vamos a ver también a través de los métodos complementarios, producidas por la hipertensión arterial. ¿Sí? Y no olvidarnos, si bien no son muy frecuentes, siempre tenemos que tener en la cabeza, porque si no lo hacemos y estamos frente a un paciente de estas características, no vamos a controlar la presión arterial adecuadamente, va a ser muy difícil, es identificar que existen causas que son posibles de secundarias de hipertensión arterial, o sea, otras enfermedades que generan hipertensión arterial. Y en este caso no tenemos que tratar en sí la hipertensión arterial, sino tratar las causas que generan la hipertensión arterial, y de esta manera vamos a lograr obtener valores de presión arterial con los objetivos terapéuticos, ¿sí? Algunas de estas causas son el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea obstructiva, la estenosis de la arteria renal o los feos cromocitomas, ¿sí?
En este caso tenemos que tratar estas enfermedades y no la presión arterial, y tratando estas enfermedades vamos a lograr el objetivo terapéutico. Muchas de estas enfermedades son del resorte del tratamiento de médicos endocrinólogos, son enfermedades bastante complejas y afortunadamente poco frecuentes. Entonces, ¿qué tenemos? Uno de los métodos complementarios, que ya lo habíamos visto en la clase de exámenes complementarios, es el monitoreo ambulatorio de la presión, ¿sí? Esto no reemplaza, obviamente, al control de la presión en consultorio, sino que es un método más que nos ayuda a confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial que ya iniciamos o sospechamos durante la consulta médica en consultorio, y información complementaria, y es sobre todo muy útil cuando en el consultorio tenemos cifras de presión arterial que son borderline, ¿sí? Que no nos terminan de definir si este paciente es o no hipertenso. Quizás, por ejemplo, en el electrocardiograma no encontramos signos de sobrecarga que nos pueda avalar, que nos dé otros datos acerca de la hipertensión. También es muy importante para detectar la hipertensión arterial oculta y la hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Qué es la hipertensión arterial oculta? Son pacientes, como ya les decía previamente, que tienen quizás en consultorios valores de presión arterial borderline, quizás tienen 140, 80 o 138, 88, 89, no terminamos de definir solamente con los valores, pero si nosotros le hacemos la presurometría, el monitoreo ambulatorio de la presión, le colocamos el dispositivo, el paciente se lo lleva a su casa y tiene su vida completamente normal. Recuerden que ustedes en el consultorio al paciente le toman la presión arterial en condiciones de reposo, sentado. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones ideales de toma. Se coloca el dispositivo, el paciente tiene que realizar su vida habitual, y durante el registro de todo un día, inclusive la noche, porque el mapa me permite eso también, evaluar las presiones arteriales durante la noche, vemos registros de presión arterial elevadas, ¿sí? Que frente a nosotros en consultorio permanecen prácticamente ocultas. Esto se llama hipertensión arterial oculta y tiene una prevalencia de un 8 a un 16%, así que no es para nada despreciable. Y por otro lado tenemos al paciente que en consulta cardiológica quizás hay una sobrecarga adrenérgica, el paciente se pone muy nervioso y tiene registros de presión arterial elevados, más de 140/90 en más de una oportunidad en el consultorio, y nosotros queremos confirmar esto porque quizás no se condice con repercusión en otros órganos blancos. Entonces queremos confirmarlo y también hacemos un mapa, y en este caso vamos a tener que el paciente quizás tiene durante el día registros de presión arterial normales o borderline. Esto se denomina entonces hipertensión de guardapolvo blanco, y es bastante frecuente, tiene una prevalencia entre un 25 y un 30%. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos la toma de presión arterial en nuestro consultorio? Existen distintos manguitos. Últimamente los que más se está utilizando son los manguitos como los que tenemos en la figura de acá abajo, que son los automáticos. Tienen un display digital en donde habitualmente se ven los valores de presión máxima, la sistólica, la mínima, la diastólica y la frecuencia cardíaca más abajo de todo, el número más chico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llega nuestro paciente a la consulta. Lo ideal es, si viene de la calle, si viene de caminar, no tomar inmediatamente la presión, aprovechar esos primeros 5 a 10 minutos que dura la consulta en hacer una anamnesis, evaluar si el paciente toma algún tipo de medicación, si tiene algún tipo de síntoma, y luego de que el paciente estuvo 5 a 10 minutos en reposo, sí, ya podemos proceder a la toma de presión arterial. Generalmente lo que se hace es con el brazo izquierdo, que se intenta que el paciente apoye el codo arriba de la mesa, que puede ser de la mesa del consultorio, tiene que estar el brazo izquierdo desplegado,
y colocamos el manguito. ¿Sí? El manguito tiene que ser adecuado para el paciente, se tiene que cubrir las 3/4 partes de la circunferencia del brazo, porque recuerden que luego lo vamos a insuflar. ¿Sí? En pacientes que son obesos, el manguito que viene con el aparato es un manguito estándar, pero en pacientes obesos quizás pueda requerir un manguito un poco más largo. ¿Sí? Recuerden que si utilizamos un manguito estándar en un paciente que es obeso, esto me va a dar valores, esto subestima la presión arterial, o sea, me puede dar valores normales cuando en realidad nuestro paciente tenga valores más elevados, ¿sí? Así que es muy importante la utilización del manguito correcto para cubrir la circunferencia del brazo del paciente. Entonces, colocamos el manguito siempre aproximadamente a 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo. Recuerden que la manguerita siempre tiene que estar por arriba, no tiene que estar comprimida ni por abajo del brazo del paciente. Generalmente, en muchos casos tienen los manguitos una marquita que señala en dónde está la arteria humeral, que es la arteria que vamos a comprimir para poder realizar las mediciones. ¿Sí? Entonces colocamos el manguito, el paciente tiene que estar cómodo, preferentemente la espalda apoyada, ¿sí? Los pies en el piso, o sea, no la vamos a tomar en la camilla con los pies del paciente colgando. Si el paciente tiene las piernas cruzadas, evitar que cruce las piernas, y realizamos la toma, ¿sí? Realizamos la toma, y bueno, ahí vamos a tener, como les dije, la máxima, la mínima, la sistólica, la diastólica y la toma de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si vemos un valor elevado y queremos confirmarlo, sería bueno que hagamos por lo menos un intervalo de 1 a 2 minutos entre toma y toma, ¿sí? Porque si no esperamos este tiempo, los registros pueden ser más elevados. Entonces, esperamos un tiempo y realizamos una nueva toma. Este tiempo puede ser 1 a 5 minutos y realizamos una nueva toma para confirmar el diagnóstico. Otra de las posibilidades que muchos médicos tienen en el consultorio es el manguito anaeroide, ¿sí? El manguito que se infla, que lo inflan ustedes. Este dispositivo se tiene que calibrar, el otro, el digital, no es necesario, tiene que tener adecuada batería, nada más, pero este dispositivo cada 6 meses es necesario calibrarlo. La colocación del dispositivo es la misma, dos traveses por encima del pie del codo que la anterior, pero en este caso lo que vamos a tener que utilizar es el estetoscopio porque vamos a ocultar, ¿sí? Los latidos de la arteria. Y ustedes van a ver que hay unos ruidos que fueron descritos en el año 1900 y pico por un médico que se llamaba Korotkov, que describe los ruidos que son los que ustedes van a ocultar para hacer la toma de la presión arterial. El primero de los ruidos, más fuerte, más intenso, agudo, que van a ver corresponde a la presión arterial sistólica. Son 5 ruidos, el cuarto o el quinto ruido de mucho menor intensidad, y uno de los últimos ruidos que escuchamos es el que correspondería al valor de la presión arterial diastólica, ¿sí? Otra cosa muy importante, tanto en esta forma, en este dispositivo como en el otro, es evaluar que la manguera esté en buenas condiciones, que no tenga fugas, que no esté quebrada, porque a veces pueden haber escapes de aire y estos pueden invalidar las tomas de la presión, tanto en este manguito como en el anterior, ¿sí? Evaluar que la manguerita se encuentre indemne y que tenga una buena conexión con el relojito, ¿sí? En este caso el relojito, en el otro caso con el aparato. Bien, entonces más de cómo se tiene que evaluar, es muy importante que aparte ustedes enseñen al paciente, instruyan de cómo tiene que hacer para tomarse correctamente la presión arterial, porque los pacientes hipertensos tienen que monitorizarse la presión en su domicilio. Y para que estas tomas sean válidas, bueno, tiene que cumplir el paciente con todos estos requisitos. También es muy importante que el paciente no haya fumado, si es un paciente fumador,
1 hora previa a la toma aproximadamente, ¿sí? Porque los efectos de la nicotina pueden producir vasoconstricción y hacer que la presión también se encuentre un poco más elevada que lo habitual, ¿sí? No solamente entonces tenemos que tomar correctamente la presión en consultorio al paciente, sino instruirlo acerca de cómo debe hacerlo para lograr un control domiciliario correcto de la misma. Bien, y otro de los métodos que les comenté es el mapa, ¿sí? El mapa nos permite definir o terminar de confirmar el diagnóstico de presión arterial. Y como ustedes ven, el mapa hace un promedio de todos los valores de presión que tuvo el paciente, o todos los registros que tuvo a lo largo de un día, tanto de día como de noche. Los valores que definen a un mapa, de un mapa con un paciente hipertenso, es un promedio de 24 horas más mayor o igual a 130/80. Como ustedes ven, los valores son menores que los valores con los cuales diagnosticamos hipertensión en el consultorio. Y esto se debe porque acá tenemos un promedio de 24 horas y generalmente durante la noche lo normal es que durante el descanso los valores de presión arterial desciendan. Por lo tanto, el promedio debería tener valores un poco más bajos que en el consultorio en la toma aislada, ¿sí? Un promedio de diurno mayor a 135/85 y un nocturno mayor o igual a 120/70. Y otra de las cosas, otra de las informaciones que nos va a dar el mapa son los patrones que tiene, el comportamiento que tiene la presión a lo largo de ese día en el cual el paciente tuvo conectado el dispositivo. Los distintos patrones son el patrón Dipper, que es el patrón normal, el patrón fisiológico que deberíamos tener todos, que consiste en un descenso de la presión arterial con respecto a la presión diurna, hay un descenso nocturno de un 10 o un 20%. Esta es la normalidad, esto es lo que deberíamos tener todas las personas, ¿sí? Tenemos el patrón non-dipper cuando no existe este descenso, y el patrón hiper-dipper, cuando el descenso en lugar de ser de un 10 a un 20% es mayor a un 20%. Todos estos patrones son importantes evaluarlos cuando recibimos el estudio que solicitamos al paciente porque llevan mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Están asociados también a mayor riesgo de daño de órgano blanco. Y otro de los patrones que tenemos es la presión, la hipertensión solamente nocturna, donde el descenso es menor al 10% de los valores que el paciente tuvo durante el día. Y también está asociado a mayor daño, mayor compromiso de órgano blanco. No puedo pasar. A ver, un segundo. No sé qué le pasa. No me deja pasar. Profe, y salga de pantalla completa y fíjese si ahí le... ¿Qué voy a hacer? Porque no sé qué le pasa. Como que por momentos se traba y no lo puedo pasar. Lo voy a pasar yo acá y ya está. Más fácil. Mapa. Azul. Bien. Y este cuadrito se los voy a dejar más bien para que lo analicen ustedes, pero son las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos que tenemos para evaluar la presión arterial del paciente, ¿sí? Con la que habitualmente iniciamos el estudio de un paciente hipertenso es la presión arterial en consultorio, que es la primera columna, está disponible, o sea, todos los médicos en consultorio deberían tener un tensiómetro para poder evaluar la presión arterial de nuestros pacientes, aparte
forma parte del examen físico, la evaluación de los signos vitales, la hipertensión arterial, ¿sí? Muchos de los estudios, como los que ustedes vieron, que les nombré previamente, los estudios Renata y muchos estudios que quizás algún día lean de hipertensión arterial, están basados en las tomas de estas presiones que se realizaron en consultorio, ¿sí? Bueno, es muy fácil de reproducir, pero el problema es que tiene menor correlación, justamente por eso muchas veces tenemos que recurrir a otros métodos, tiene menor correlación, o sea, no es tan similar a los valores de presiones que tiene habitualmente el individuo en su vida diaria. Por eso es útil los otros dos métodos. Y los otros dos métodos son el mapa, que ya lo hablamos. El gran beneficio que tiene el mapa es que permite la evaluación de la presión, de los valores de presión arterial durante la noche. ¿Sí? Se ve la presión como el paciente, una vez colocado el dispositivo, le vamos a decir que realice su vida habitual, vamos a tener también valores de presión arterial durante la actividad del paciente, o sea, valores más similares a los que tiene habitualmente en su vida diaria. Con el dispositivo colocado, por eso es que tiene tanto valor el mapa, ¿sí? Es un coste elevado porque es un estudio que tiene que realizarse de acuerdo a la cobertura médica, si se cubre o no, o sea, tiene su precio, y en general quizás resulta un poco molesto para los pacientes porque depende del dispositivo, está seteado para que realice tomas con presiones cada 15 a 20 minutos, y quizás durante el descanso, sobre todo durante la noche, puede resultar un poco molesto, ¿sí? Y el otro es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Lo que vamos a hacer en este caso, le vamos a decir a nuestro paciente, lo vamos a instruir primero de cómo tiene que realizar una correcta toma de la presión arterial, y luego le vamos a indicar que lleve un diario de tomas de la presión arterial, idealmente 2 o 3 veces por día, y anote la hora, el día y la hora en las que se tomó el registro, ¿sí? Es bastante aceptado porque lo realiza el paciente en su domicilio, lo único que tiene que contar con un dispositivo para toma correcta de la presión, pero bueno, obviamente no nos va a permitir realizar mediciones nocturnas, porque el paciente está dormido, y tampoco durante la actividad. Si el paciente lo realiza como un consultorio, en un momento en donde se sienta y tiene un momento de reposo. Bien. Una vez que diagnosticamos al paciente que es hipertenso, tenemos que realizar una evaluación integral del mismo, ¿sí? Y esta evaluación integral del mismo nos va a permitir determinar cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente en cuestión, que va a ser necesario posteriormente para iniciar un tratamiento. Y lo que vamos a hacer es, en un principio, paciente que diagnosticamos hipertensión arterial, es evaluar el estilo de vida del paciente. ¿Sí? Si es un paciente que fuma, tratar de dar consejería antitabáquica, ¿sí? O derivar a un médico especialista que lo ayude con el abandono del tabaco. Importante mejoría de la alimentación. Ahora vamos a ver los tipos de alimentación que están recomendados para los pacientes hipertensos, ¿sí? Pero que lleve una alimentación lo más saludable posible, que evite los alimentos procesados, industrializados, tratar de incorporar más bien verduras y frutas frescas. Otra cosa muy importante es la actividad física, que empiece a llevar actividad física en forma regular, la actividad física aeróbica, por lo menos 3 a 4 veces por semana. Y en pacientes que tienen una sobrecarga de estrés muy importante, bueno, por su trabajo, por su ámbito familiar, por lo que fuese, tratar de decirle al paciente, en este caso dice meditación, o alguna actividad que lo relaje, ¿sí? Que lo distienda, por lo menos una hora, 40 minutos por día. Es una actividad que resulte placentera para el paciente. Muy importante, no solo vamos a interrogar hipertensión, sino si tiene otros factores de riesgo cardiovasculares concomitantes. Muy importante la diabetes, y si esta diabetes está bien o no controlada, el sobrepeso, la obesidad, tratar eso también. Bueno, ya les dije, el sedentarismo, porque le vamos a recomendar que haga actividad física, y también vamos a evaluar en qué situación está situado estos pacientes. Si es un paciente hipertenso que ya tuvo un infarto,
un paciente que tiene alguna patología en la aorta, alguna patología en las arterias del cuello, ¿sí? Que ya tiene algún tipo de daño de órgano blanco, ¿sí? Otra causa, sobre todo en pacientes jóvenes, que debutan con registros de presión muy elevados, inexplicablemente elevados, tenemos que sospechar hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Y, como ya les decía anteriormente, evaluar si ya hay daño de órgano blanco, que algunos estudios que los vamos a nombrar ahora, cuáles son los estudios que tenemos que hacer para ver si esta presión elevada ya tuvo repercusiones sistémicas, y tratar de tratarlas lo antes posible para, en algunos casos, tratándolas a tiempo, estas repercusiones pueden retrogradar. Estos cambios adaptativos, que en un principio son adaptativos a las presiones elevadas, pueden retrogradar y el paciente, bueno, llevar una vida completamente normal, ¿sí? Entonces, para eso es muy importante una anamnesis bien detallada del paciente. Esto que ustedes van a ver en este cuadrito son eh, fundamental, lo tienen que grabar muy bien, porque siempre que muchas veces se les da, a veces en los casos clínicos, para resolver o en los finales, un paciente hipertenso, y sí o sí esto tiene que estar en la anamnesis del paciente hipertenso, ¿sí? Primero, si ya lo sabía o no, y el tiempo de evolución, no es lo mismo un paciente con hipertenso de reciente diagnóstico que un paciente que ya lleva esta patología durante 10 años y sin mal control de sus presiones, ¿sí? Si recibió algún tipo de tratamiento antihipertensivo y cuál fue la adherencia. Quizás le puede decir, no, sí, yo estaba tomando una medicación que me recomendaron previamente, pero la abandoné porque me generaba mucha tos, una tos muy molesta que no me permitía hacer mis actividades, desarrollar mis actividades habituales. Entonces, también sería bueno que ustedes sepan si tomaba y qué tipo de medicación tomaba, consignarlo para evitar, obviamente, nuevamente el uso de la misma medicación. Bueno, ya les dije, si tenemos sospecha por alguna causa de hipertensión arterial secundaria, evaluar todos los factores de riesgo y evaluar si el paciente en el momento del diagnóstico ya tiene daño de órgano blanco. Bien, y nuevamente, examen físico del paciente hipertenso, esto también los voy a dejar para que ustedes lo lean más en detalle, pero muy importante que tengan en cuenta estos ítems del examen físico, porque para todo paciente hipertenso es muy importante la evaluación de todo esto. El examen físico es importantísimo porque en el examen físico pueden, no les voy a decir diagnosticar, pero pueden inferir que podría haber una causa de hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Y si no es secundaria, si es hipertensión primaria o esencial, podrían también evaluar si el paciente tiene o no daño de órgano blanco, ¿sí? Si bien esto luego lo van a confirmar con algún tipo de exámenes complementarios. Bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo lean, es muy sencillo, no creo que tengan ningún problema con, con la evaluación del examen físico. Y bien, y como les decía entonces, ¿qué métodos complementarios le vamos a hacer a un paciente hipertenso? Aparte de la toma de la presión en consultorio, una cosa muy importante que le vamos a pedir es un examen de laboratorio, ¿sí? En el examen de laboratorio, la información que está detallado aquí en la columna de la izquierda, los parámetros que vamos a pedir, muy importante valorar en principio, bueno, el hemograma, ¿sí? Para ver que nuestro paciente no esté anémico. Si está anémico y el paciente además valoramos durante el examen de laboratorio una alteración de la función renal, podemos ver que quizás este paciente tenga una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Evaluar la glucemia en ayunas, a veces también se puede pedir, aparte de la glucemia en ayunas, que aquí no está, pero lo que se suele solicitar es la hemoglobina glicosilada, que nos da un parámetro de cómo estuvieron las glucemias 3 meses anteriores a la realización del estudio, ¿sí? Muy importante porque muchas veces los pacientes quizás hacen una dieta o se cuidan para la realización del laboratorio, pero con la hemoglobina glicosilada, si las glucemias no estuvieron en valores normales o en rangos normales, lo vamos a poder evaluar. Bueno, otra cosa, bueno, muy importante, la función renal, ¿sí? Porque aparte, ya si tenemos proteinuria, podemos hablar que el paciente ya tiene repercusión renal, o sea, ya tiene daño de órgano blanco,
el cálculo del filtrado glomerular para lo mismo, evaluar la función renal, y interrogar acerca de la presencia de otros factores de riesgo como la dislipidemia a través de, bueno, evaluar el colesterol total, la fracción mala, el LDL, el HDL y los triglicéridos. Esto es el laboratorio que vamos a pedir a todo paciente hipertenso. Luego, y ya en la consulta, otro examen muy importante es el electrocardiograma. El electrocardiograma, como ustedes saben y vimos en la clase anterior, nos va a dar signos de agrandamiento de cavidades de hipertrofia ventricular izquierda o de agrandamiento de sobrecarga de aurícula izquierda, ¿sí? Que nos está demostrando que hay repercusión cardíaca, ¿sí? En las paredes del corazón, que es una hipertensión que ya viene de larga data. Pero no solamente la sobrecarga, sino lo que podemos ver es si el paciente tiene arritmias, sobre todo fibrilación auricular, que está muy asociada con hipertensión arterial en pacientes añosos. Si el paciente, por ejemplo, tiene en algún sector del registro ondas Q patológicas, o sea que ya es un paciente que quizás ya sufrió un infarto de miocardio, tiene un corazón estructuralmente anormal, tiene fibrosis del tejido cardíaco, ¿sí? Si tiene arritmias ventriculares, extrasístoles o auriculares, y si tiene algún trastorno de la conducción, sobre todo, como ya hablamos, los bloqueos completos de rama izquierda, que están asociados a patologías estructurales. Y otro de los estudios que vamos a pedir es un ecocardiograma bidimensional. El ecocardiograma bidimensional es mucho más sensible que el electrocardiograma para detectar hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? El ecocardiografista, el médico cardiólogo que lo realice, va a medir cuáles son los espesores, los espesores de la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando aumenta por encima de 12 los espesores del septo y de la pared posterior, finalmente a partir de 13, 14, esto no hace falta que lo sepan, pero se los digo como dato, ya estamos hablando de hipertrofia ventricular, ¿sí? Y qué tipo de hipertrofia tiene. También muy importante, va a evaluar las dimensiones de las cámaras cardíacas, si tiene un ventrículo izquierdo de dimensiones conservadas, o un ventrículo izquierdo ya dilatado, con paredes finas, así que nos habla que la hipertensión quizás ya tiene mucho tiempo de mal manejo, y esta es la repercusión. Muy importante, que nunca siempre lo preguntamos si les cuesta, es la función ventricular, ¿sí? Hay métodos a través del ecocardiograma que se pueden ver si el corazón tiene una función ventricular izquierda conservada o si tiene alguna alteración ya de la función ventricular. Eso también es muy importante para guiar el tratamiento antihipertensivo que vamos a realizar al paciente. Y obviamente también si hay alguna anomalía de la motilidad, si hay alguna anomalía de la contracción de alguna pared que nos hable de cardiopatía isquémica, y posteriormente la evaluación a través del Doppler de las válvulas, ¿sí? Toda esta información nos da el ecocardiograma. Entonces, muy importante, y a todo paciente hipertenso le pedimos laboratorio, electrocardiograma y ecocardiograma, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, ¿cómo hacemos para ver si tenemos que tratar a nuestro paciente o no? Y entonces, para eso vamos a ver no solamente las tomas, sino la valoración del riesgo cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente tratamos a un paciente por un valor aislado de presión arterial elevada, ¿sí? Sino que tenemos que ver, primero, si tiene factores de riesgo asociados concomitantes, factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. Luego, si tiene daño de órgano blanco, ¿sí? A través de repercusiones cardíacas, que eso lo vamos a ver con el electro o con el ecocardiograma. Alteraciones renales, que lo vamos a ver con el laboratorio, ¿sí? Si es necesario también se puede pedir una ecografía renal, y alteraciones cerebrales, que bueno, si sospechamos esto lo vamos a mandar al paciente al neurólogo, que el neurólogo va a pedir un estudio de imagen complementaria, ¿sí? Y otra cosa muy importante, si tiene condiciones clínicas asociadas, que si bien no se deberían ser en principio por hipertensión, son patologías que agravan
el cuadro y que pueden complicar la evolución de la hipertensión. Si es un paciente que ya tiene episodios de insuficiencia cardíaca, algún tipo de patología de la aorta o de los grandes vasos, necesita ser de la aorta, por ejemplo, patología carotidia, ¿sí? Si es un paciente que tiene algún tipo de arritmias o alteraciones de la función renal. Entonces, de acuerdo a si el paciente tiene, lo que van a ver ustedes en el cuadrito de abajo, y se los voy a dejar que analicen, pero ustedes lo van a analizar en profundidad, pero a grandes rasgos tenemos un paciente que no tiene factores de riesgo y que tiene una presión arterial en consultorio limítrofe, ¿sí? De 130 a 139 o 85, 89, y tenemos por un lado que es un paciente de bajo riesgo, a un paciente que tiene presiones arteriales sistólicas mayor a 180 y diastólica mayor a 110, y tiene más de 3 o más factores de riesgo cardiovasculares, ya tiene daño de órgano blanco, si ya tiene alguna repercusión sistémica de esta presión elevada y descontrolada, en donde lo vamos a tener en el otro extremo un paciente de muy alto riesgo. O sea, la importancia de esto, ¿sí? Es que quizás, no está. Un paciente de bajo riesgo, si con presiones arteriales limítrofes, que quizás sea un paciente joven o que no tenga antecedentes cardiovasculares de ningún tipo, si quizás podemos iniciar en principio el esquema terapéutico únicamente con cambios en el estilo de vida, y ya pacientes de muy alto riesgo o de alto riesgo vamos a iniciar con terapéutica farmacológica con 1 o con 2 fármacos, ¿sí? Esta es la importancia del cálculo del riesgo cardiovascular de nuestro paciente, que no solamente, como les decía, es la estratificación de en qué nivel de presión arterial, en qué jerarquía está, si es grado 1, 2 o 3, como lo vimos en una de las primeras filminas, sino si tiene factores de riesgo asociados, cuántos, y si tiene patologías concomitantes asociadas. Entonces tenemos el paciente hipertenso, realizamos la anamnesis, el examen físico, un laboratorio y un electrocardiograma. ¿Y qué otra cosa más le hacemos a todos los hipertensos? Le vamos a hacer un ecocardiograma. Como ya les decía, más sensible para la detección de hipertrofia ventricular, también muy importante para ver la función ventricular izquierda. Y esto ya es más resorte de los diabetólogos o bien de los cardiólogos especialistas en hipertensión arterial. También les puede pedir un examen oftalmológico o una relación albúmina-creatinina, ¿sí? Que son los otros estudios, que son un ecodoppler, que puede ser que se realiza en general de vasos de cuello o del eje iliofemoral, de las arterias que están en la ingle, en pesquisa de placas ateroscleróticas, también para evaluar la función renal, la relación albúmina-creatinina, que permite la evaluación más incipiente de daño renal, y la velocidad de la onda de pulso para los pacientes sobre todo pacientes que son añosos, donde hay mayor rigidez arterial, la velocidad de la onda de pulso se mide también con ecodoppler, ¿sí? Pero más específico, lo que les vamos a preguntar a ustedes es el cuadrito de arriba. Y bien, otros estudios que se pueden pedir a los pacientes hipertensos, índice tobillo-brazo, test cognitivos, eso generalmente en pacientes que tienen antecedentes en la familia o que vemos algún tipo de repercusión neurológica, ¿sí? Pero ya vean que son evidencia B, ¿sí? No es evidencia A como el ecocardiograma, ¿sí? Esto ya va dirigido a cada paciente de acuerdo al grupo etario en el que se encuentre, si tiene otro factor de riesgo asociado y de acuerdo a algún síntoma particular que nos llame la atención, por lo cual vamos a pedir eso, ¿sí? No es que en general de rutina que se piden todos estos estudios. Bien, entonces como les decía, los métodos complementarios, los últimos que nombramos, como el ecodoppler de las arterias carótidas, son accesorios y los podemos en general pedir en pacientes que no son de bajo riesgo ni de muy alto riesgo, porque eso es sencillo, sabemos que el de bajo riesgo iniciamos con un cambio en el estilo de vida, y el de muy alto riesgo ya iniciamos con fármacos. Entonces si tenemos un paciente en el riesgo intermedio, ¿sí? En la escala de grises, podemos pedir este tipo de estudios,
para tratar de finalizar o tratar de determinar realmente si vamos a iniciar tratamiento y qué tipo de tratamiento, ¿sí? Que son los estudios que nombré previamente. La evaluación con ecodoppler de las carótidas y del eje iliofemoral, o sea, de las arterias que están en la ingle, la excreción urinaria de albúmina y la relación albúmina-creatinina, y posteriormente, como les decía, en los pacientes más añosos, donde ya hay rigidez arterial, angioesclerosis, la velocidad de la onda de pulso, que también se mide mediante ecodoppler, ¿sí? Pero en pacientes de riesgo intermedio, para terminar de definir en qué, si lo voy a iniciar tratando o vamos a iniciar solamente el cambio del estilo de vida como primera terapéutica. Entonces, cuando sospechamos, como les decía, hipertensión arterial secundaria y cuáles son las enfermedades que generalmente nos dan hipertensión arterial secundaria. Generalmente, como les dije, en muchos casos pueden ser pacientes jóvenes que debutan con registros muy elevados de presión arterial, ¿sí? Y la mayoría de estos de estas patologías nos pueden dar la sospecha de que se encuentran a través de la sospecha de su presencia con exámenes de laboratorio, ¿sí? Que son el hiperaldosteronismo primario, fíjense como les decía, debutan con hipertensión arterial, en este caso nivel 3, hipertensión arterial muy elevada, en el laboratorio vamos a tener hipopotasemia, y si le pedimos una imagen, por ejemplo, una tomografía de abdomen, podemos observar una imagen en la corteza adrenal, ¿sí? También en estos casos vamos a tener quizás familiares con accidentes cerebrovasculares a edades muy tempranas, productos de registros de presión arterial muy elevadas a corta edad de la vida. Otra cosa muy importante es la enfermedad renovascular renal. Lo de nuevo, como les decía, inicia con hipertensión nivel 3, ¿sí? Aumento, aumento de la creatinina, y puede generar algo que se llama edema agudo de pulmón. Esto les doy información para que ustedes lo tengan, pero no se preocupen, edema agudo de pulmón flash, ¿sí? Que son episodios de edema agudo de pulmón que generalmente se inician cuando se desarrollan luego que el paciente tuvo un reposo prolongado, luego cuando el paciente se despierta, después de la noche aparecen estos episodios de falta del aire, falta súbita del aire, con compromiso en ambos campos pulmonares, este, que se da por hipertensión renovascular, ¿sí? Bueno, el feocromocitoma, ustedes saben los síntomas, la hiperactivación adrenérgica, la descarga adrenérgica excesiva que va a producir cefaleas, palpitaciones, presión arterial muy elevada, ¿sí? Nuevamente, a través de un estudio de imagen podemos confirmar la presencia de un incidentaloma, y el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se da generalmente en pacientes que son obesos, que son pacientes roncadores crónicos, que no descansan bien por las noches, y que son pacientes que tienen más probabilidades de tener registros de presión arterial elevadas, porque tienen un cansancio, un descanso deficitario durante la noche, tienen múltiples despertares además, porque hacen episodios de apnea, y también está asociada esta patología con mayor riesgo cardiovascular y con mayor probabilidad de desencadenar arritmias. Sí, generalmente estos pacientes se tratan con BiPAP durante la noche, bueno, y obviamente muy importante el descenso de peso. Y otras de las causas, pero no son patologías, sino son farmacológicas de hipertensión arterial secundaria, son algunos tipos de drogas que se utilizan para algunas patologías crónicas, ¿sí? Muy común el uso de corticoides, quizás para una patología reumatológica, pacientes que tienen lupus, artritis reumatoidea, que están bajo tratamientos con corticoides en forma crónica, pueden desarrollar hipertensión arterial, ¿sí? Otro de los medicamentos de uso masivo y que lamentablemente son venta libre son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Que generan hipertensión arterial. Esto generalmente lo consumen muy frecuentemente quizás pacientes añosos por algunas patologías traumatológicas, por artrosis. Hay que tener cuidado con esto, porque aparte puede producir alteraciones de la función renal, ¿sí?
mujeres con con algunos tipos de anticonceptivos orales, o bien terapia estrogénica de reemplazo. ¿Sí? Bien, y acá ustedes van a leer toda la lista de drogas, obviamente que la cocaína y las drogas de abuso, eso también es algo muy importante, tienen que sospechar en pacientes jóvenes, quizás que llegan a la guardia con un estado de excitación psicomotriz y registros de presión muy elevados. Algo que es muy importante sospechar actualmente es quizás el uso de drogas de abuso. ¿Sí? Bien. Pero tener en cuenta que hay muchas medicaciones, o a veces un paciente hipertenso, que venía bien controlado e inicia algún tipo de medicación, que puede ser alguna de estas que está en la lista, para el tratamiento de alguna otra patología, y comienza nuevamente con registros de presión elevados. Bueno, tenemos que tener en la cabeza estas drogas, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los tratamientos, las recomendaciones generales? El objetivo de tratar un paciente hipertenso es disminuir, por un lado, la mortalidad cardiovascular, cerebral y renal. ¿Sí? Por otro lado, lo que tenemos que hacer cuando vamos a elegir, seleccionar un fármaco antihipertensivo, no solamente es evaluar si es un tratamiento eficaz o no, sino también si a la vez, con este mismo tratamiento que estamos utilizando, podemos tener efectos preventivos o protectores a nivel cardiovascular sobre todo y a nivel renal. Muy importante es que cuando elegimos un tratamiento, un farmacológico, es que utilicemos una droga que sea de una toma, a lo sumo 2 tomas diarias. Es una droga que el paciente tiene que, cuanto más tomas tiene que hacer el paciente, menor es la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Sí? Así que es muy importante que sean la menor toma posible por día, ¿sí? O el paciente se puede olvidar, o quizás resulta molesto y el paciente termina abandonando la droga. Y otra cosa muy importante es comentarle que los efectos no son inmediatos. En muchos casos, los efectos terapéuticos completos se observan al cabo de 3 meses o inclusive 4 meses posterior a iniciado el tratamiento. Así que es otra cosa que tenemos que alertar al paciente, que los efectos se van a ir viendo en forma progresiva. Y otra cosa, como les decía en una de las filminas anteriores, es interrogar a pacientes que ya se conocía hipertenso, si ya tenía algún tipo de tratamiento previo, y cómo le fue con ese tratamiento, para ver si volvemos a indicar el mismo, o hay algún cambio, o algún efecto adverso. Por ejemplo, el caso que el paciente estuviera tomando un IECA y le generaba un Alapril, por ejemplo, le generaba tos seca, evitar esa misma medicación para evitar estos efectos adversos que resultan indeseables y que hacen que el paciente abandone el tratamiento. Y otra cosa también muy importante, no solamente la eficacia del fármaco, sino el costo. ¿Sí? Las drogas, muchos laboratorios generan drogas que no se realizan en algún... Aunque las antihipertensivas la mayoría se realizan en el país, pero hay drogas que algunos laboratorios que son más costosas que otras, y tenemos que ver si el paciente va a poder tomar esta droga, la va a poder comprar, porque las drogas están muy caras, y son drogas que el paciente va a tener que tomar de por vida. Entonces es muy importante que el paciente pueda acceder, si la tiene que comprar, o si se la cubre su cobertura médica, se la otorga su cobertura médica, si el paciente va a poder seguir el tratamiento a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, en todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión, sea el grado que sea nivel 1, 2 o 3, lo que vamos a iniciar es las modificaciones del estilo de vida. ¿Sí? No importa el tipo de hipertensión que tenga, lo primero es iniciar modificaciones del estilo de vida, que incluyen la disminución de peso. Fíjense que ya la disminución de peso produce una reducción, si asociamos a una dieta adecuada, actividad física, produce una reducción de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso, de disminución de peso. ¿Sí? Muy importante, sobre todo en un paciente que sea obeso. ¿Sí? La dieta DASH, que ahora la vamos a ver en qué consiste,
También produce una reducción de 5 milímetros de mercurio, sí, aproximadamente 5 a 10 milímetros de mercurio en las 2 a 3 primeras semanas de implementada. Obviamente, reducir o abolir directamente en lo posible el consumo de sodio de la dieta, ¿sí? La actividad física, como les dije, sobre todo aeróbica, que sea, y sobre todo que sea regular, y la cesación del hábito tabáquico y de las bebidas alcohólicas. Entonces, esta es la dieta DASH. DASH significa Dietary Approach to Stop Hypertension, que es una dieta que consiste en la utilización de verduras, frutas, lácteos, principalmente lácteos descremados, muy pocas cantidades, o menos de 5 porciones de todo el tipo de dulces y azúcares refinados, o tratar de evitar directamente azúcares, consumir carnes magras, principalmente pescado de mar y pollo, pero bueno, si el paciente consume carne de vaca, que sean los cortes los más magros posibles, ¿sí? Disminuir también el consumo de grasas trans, ¿sí? Y a incorporar el consumo de semillas, legumbres, frutos secos, ¿sí? Y bueno, como les decía, el inicio de la dieta DASH tiene un efecto con una disminución de como mucho 5.5 milímetros de mercurio ya de la presión sistólica a las 2 semanas de iniciada esta dieta. Sí tiene un efecto sinérgico, o sea, es mayor el descenso de la presión arterial si además de la dieta DASH sumamos la disminución o del consumo de sodio, y si además sumamos a la actividad física, ¿sí? Todo esto tiene un efecto de sinergia y ayuda también a la disminución de la presión arterial, sobre todo actúa sobre la presión arterial sistólica. Bien, y aquí tienen más o menos, como les decía, el grupo de alimentos que forma parte de la dieta DASH, que son los cereales, las verduras, las frutas, los lácteos siempre descremados, las carnes lo más magras posible, principalmente pollo y pescado, los frutos secos, ¿sí? Entonces, frente a un paciente hipertenso tenemos la hipertensión primaria, que es la hipertensión la más frecuente, la que vamos a ver, que vemos todos los días los cardiólogos en el consultorio, en donde vamos a tomar medidas no farmacológicas, que ya las comentamos, y tratamiento farmacológico. Y luego la hipertensión secundaria, que ya vimos cuáles son las principales causas, que tenemos que erradicar, en este caso, la causa primaria, ¿sí? El feocromostoma tenemos que tratarla, la apnea obstructiva del sueño tenemos que tratarla, porque solamente con el tratamiento farmacológico de la presión arterial no vamos a lograr el objetivo terapéutico, sino que en este caso tiene un tratamiento específico, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo terapéutico? Nosotros nos vamos a ocupar ahora de pacientes adultos, o sea, pacientes mayores de 16 años y menores de 80. Lo que vamos a tratar de alcanzar son niveles de presión arterial de menores de 140 sistólica y menores de 90 de diastólica. En pacientes hipertensos, pero que ya son más añosos, sobre todo aquellos que son mayores de 80 años, es un poco más flexible y se tiende a tener como objetivo terapéutico valores de menos de 150 y 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque en estos pacientes ustedes saben que lo más importante es la presión, la tensión arterial media, que la tensión arterial media es la presión de perfusión cerebral, renal. Y si nosotros tenemos valores más bajos que estos en pacientes que son añosos, mayores de 80 años, es muy difícil, también va a caer la presión arterial media y tenemos riesgo de generar isquemia en el sistema nervioso central, ¿sí? Porque en este caso la hipertensión arterial elevada también tiene un componente muy importante debido a la rigidez arterial, entonces es más difícil tratarla
y además de eso, el tratarla muy enérgicamente, tratar objetivos terapéuticos menores, más estrictos, puede llevar a la caída de la presión arterial media y como consecuencia de esto generar hipoperfusión cerebral. Entonces, estos son los valores que intentamos conseguir en pacientes mayores de 80 años. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de tratamiento? Primero vamos a diagnosticar hipertensión arterial, o sea, vamos a hacer una o dos tomas en nuestro consultorio, que vamos a tener mayores a 140-90, y luego vamos a hacer un método para confirmar estos valores. Vamos a pedirle al paciente que realice un monitoreo ambulatorio, o le vamos a hacer nosotros una presurametría o un mapa, ¿sí? Una vez confirmado el diagnóstico, vamos a iniciar medidas higiénico-dietéticas en todos los pacientes, sea cual sea el grado de hipertensión con el cual debuta, ¿sí? Y otra de las preguntas es cuándo iniciamos el tratamiento farmacológico. Y en eso, como les decía, tenemos que evaluar si tiene o no algún grado de daño de órgano blanco. Si tiene hipertensión grado 1 y además vemos que, por ejemplo, en el electrocardiograma tiene signos de sobrecarga de cavidades izquierdas, o le realizamos un ecocardiograma y el eco informa hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, excéntrica, remodelado, quizás ya iniciamos tratamiento farmacológico. Y el paciente con hipertensión grado 2 también iniciamos tratamiento farmacológico. Ahora, si estamos frente a un paciente con hipertensión, por ejemplo, tiene registros de 145, 90, 140, 139, 90, pero no encontramos con los exámenes complementarios ningún tipo de repercusión en órganos blancos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a calcular el riesgo cardiovascular global, ¿sí? Evaluando la presencia de otros factores de riesgo, y vamos a ver si el riesgo cardiovascular es bajo, le vamos a decir que el paciente realice un cambio del estilo de vida y lo vamos a reevaluar al cabo de 3 a 6 meses, ¿sí? De acuerdo a los valores de presión arterial, ahí vamos a ver si mejoró o no se logró el objetivo terapéutico, y en este caso vamos a iniciar tratamiento farmacológico, ¿sí? En el caso de un paciente que sea hipertenso, que sea diabético o que ya ha tenido un evento cardiovascular, por ejemplo, tuvo un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente o un infarto de miocardio, es un paciente de riesgo alto o muy alto, se inicia automáticamente tratamiento farmacológico. Bueno, el objetivo del tratamiento es disminuir la presión arterial, ¿sí? Pero además lo que tenemos que evaluar es el contexto en el cual está el paciente, ¿sí? Para eso en el mercado hay un montón de drogas antihipertensivas, las que están en el cuadrito de acá abajo son las que utilizamos más frecuentemente, las que se utilizan también en la guardia más frecuentemente, que son los diuréticos tiacídicos, ¿sí? La hidroclorotiazida, ¿sí? O los análogos, la clortalidona, la indapamida, los inhibidores de la enzima convertidora, el enalapril, el que frecuentemente se utiliza, los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, la amlodipina, la lecardipina, ¿sí? Antagonistas de los receptores de angiotensina 2, por ejemplo, lo que más frecuentemente utilizamos, losartán, valsartán, en algunas circunstancias beta bloqueantes, atenolol, carvedilol, bisoprolol, diuréticos de asa, que no se utilizan tan frecuentemente, la furosemida, y diuréticos antialdosterónicos como la espironolactona o la esplerenona. Y entonces, ¿cuál es el fármaco de toda esa lista que hablamos recién? ¿Cuál es el fármaco que vamos a utilizar? Bien, cuando se realizaron los fármacos, estos fármacos se estudiaron, se realizó un estudio de cuál es la eficacia de estos fármacos comparándolos con otros tipos de fármacos, ¿sí? Con otros tipos de drogas antihipertensivas. Y estos fármacos, los primeros de acá, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, IECA, ARA2, los bloqueantes antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, así como los diuréticos tiacídicos y similtiacídicos, demostraron que presentaban mayor reducción, no solamente que eran eficaces para bajar la presión arterial de nuestro paciente, sino que además prevenían eventos duros
eventos cardiovasculares como infartos de miocardio, o, por ejemplo, patologías de la aorta, ¿sí? Entonces, son las drogas que usualmente las que vamos a utilizar con mayor preferencia. Luego hay otros grupos de drogas, ¿sí? Como los beta bloqueantes de primera generación, que sí lograron reducción de eventos duros, pero comparadas con placebo, o sea, comparados con drogas que no tienen efecto, como lo son los beta bloqueantes de primera generación. Ejemplos de beta bloqueantes de primera generación: propanolol y timolol, ¿sí? Y por último tenemos fármacos que tienen también eficacia antihipertensiva comprobada, pero con nulo efecto en la reducción de eventos duros relacionados con la hipertensión, que son los beta bloqueantes de segunda generación, entre los que tenemos, por ejemplo, el atenolol, el bisoprolol, ¿sí? El esmolol, y de tercera generación, donde tenemos carvedilol como ejemplo, más frecuente, o el nebivolol. Y los antagonistas cálcicos, pero los no dihidropiridínicos, que serían el dipiacem y el verapamil. Y después tenemos algunos fármacos que utilizamos en determinadas situaciones, por ejemplo, fármacos de acción central que se utilizan, por ejemplo, en pacientes embarazadas, porque ustedes saben que los IECAS pueden ser teratogénicos, así que se tratan de evitar en situación de embarazo, ¿sí? Estos son todos fármacos que se utilizan en determinados casos, ¿sí? Pacientes con diuréticos de ASA, pacientes, por ejemplo, que estén cursando también un cuadro de insuficiencia cardíaca, o sea, estas combinaciones de drogas se utilizan, se prefieren en determinadas situaciones donde hay otras patologías asociadas, donde con la misma droga podemos de repente lograr los objetivos terapéuticos para ambas cosas, ¿sí? Bien, y este cuadrito se los voy a dejar a ustedes para que lo analicen, pero son algunas de las contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de algunos fármacos, como les decía, por ejemplo, los IECA y a los ALA2, tenemos que tener cuidado en pacientes que, mujeres en edad fértil o que estén buscando un embarazo o que ya sepan que están embarazadas y venían con este tratamiento, entonces bueno, es un tratamiento que va a haber que reemplazarlo, ¿sí? Ojo con los beta bloqueantes en pacientes que ya tienen algún tipo de bradiarritmias o algún tipo de bloqueos, porque va a prolongar mucho más el intervalo PDR y puede generar un bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? Los diuréticos tiacídicos también con indicación absoluta en la artritis gotosa, porque puede desencadenar un ataque de gota, ¿sí? Otra cosa muy importante es los IECA y la estenosis de la arteria renal bilateral, están completamente contraindicados. Si es la estenosis de la arteria renal bilateral, unilateral es una indicación relativa, y si es bilateral es una contraindicación ya absoluta. También hay que tener cuidado con los antagonistas de la aldosterona en los pacientes con insuficiencia renal, porque puede producir hiperpotasemia, ¿sí? Entonces, esto más o menos ustedes viendo, conociendo el fármaco y los efectos que tiene cada uno de estos, van a tener que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones, ya sea absolutas o relativas, para el uso de cada uno de ellos. Bien, y nuevamente, como les decía, hay algunos fármacos que además sirven para algunas patologías asociadas. Entonces, vamos a preferir más algunos fármacos que otros. Por ejemplo, como les decía, una paciente embarazada, una mujer en fértil que está buscando un embarazo, no vamos a utilizar ni los IECA, ni ARA2, ni diuréticos tiacídicos, ¿sí? Lo que vamos a usar es fármacos de acción central, o bien a partir del tercer trimestre del embarazo, también se pueden utilizar bloqueantes cálcicos, por ejemplo la amlodipina, o beta bloqueantes, ¿sí? En un paciente, por ejemplo, que tenga angina de pecho o que tenga cardiopatía isquémica, podemos utilizar IECA o ARA2 porque inhiben el remodelado ventricular adverso postinfarto, y además podemos utilizar un beta bloqueante, por ejemplo, principalmente de tercera generación, que son drogas que ustedes saben son antiisquémicas, ¿sí? O
En pacientes que son diabéticos vamos a evitar los diuréticos tiazídicos, porque está demostrado que incrementan un poco la diuresis, la glucemia, perdón, y pacientes, por ejemplo, que tengan una arritmia, como el caso de fibrilación auricular, también podemos utilizar IECA y ARA2, pero quizás vamos a asociarlo con un beta bloqueante que me va a permitir lograr un control adecuado de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, así, esa es la interrelación que hacemos de acuerdo a qué patología, cuál es el contexto clínico del paciente que vamos a tratar. Entonces, como les decía, diagnosticada la hipertensión arterial, lo primero que vamos a intentar iniciar son cambios en el estilo de vida, esto de todo tipo de pacientes, ¿sí? Si el paciente está en un nivel 1 y tiene un riesgo bajo, hacemos cambios del estilo de vida y si con esto no logramos el objetivo terapéutico, vamos a iniciar una monoterapia. Actualmente solo iniciamos una droga, que puede ser IECA, ARA2, por ejemplo, bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, o diuréticos tiazídicos, o beta-bloqueantes de segunda o tercera generación, pero inicialmente comenzamos con una sola droga. Ya pacientes con nivel de hipertensión grado 2 o 3 y con riesgo moderado, generalmente vamos a utilizar combinaciones farmacológicas porque es muy poco probable que con una monoterapia logremos el objetivo terapéutico. ¿Y qué combinaciones terapéuticas utilizamos? Y generalmente las que están recomendadas son las que tenemos en línea azul continua, y además que están recomendadas, muchos laboratorios ya tienen formulaciones de las dos drogas juntas, ¿sí? Por ejemplo, los IECA o los ARA2, enalapril o los sartán, asociado a un bloqueante cálcico dihidropiridínico, ¿sí? Hay muchos laboratorios que ya tienen estas drogas combinadas, lo cual hace que el paciente tenga mucho mayor adherencia al tratamiento porque toma una sola píldora, un solo comprimido, y ya tiene cobertura de ambas drogas, ¿sí? Otra de las combinaciones muy frecuentes son los IECA o ARA2 con diuréticos tiazídicos, ¿sí? Muy común los sartán con hidroclorotiazida, enalapril con hidroclorotiazida, son formulaciones muy frecuentes. Además, tenemos en la línea celestita más clara, combinaciones farmacológicas probables, o sea que se pueden utilizar, no son tan frecuentes, pero se pueden utilizar como los diuréticos tiazídicos y los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, y algunos con línea punteada son las combinaciones reservadas en situaciones especiales. Como les dije, por ejemplo, un IECA y ARA2 con un beta bloqueante, por ejemplo, en el caso de un paciente que es un paciente hipertenso, que tuvo un infarto, o que tiene angina crónica estable, tiene cardiopatía isquémica, entonces sumamos los efectos del IECA a los efectos antiisquémicos del beta bloqueante que utilicemos, ¿sí? Y bien, ¿cuáles son las recomendaciones para tratar la hipertensión arterial? Ya diagnosticamos, ya evaluamos el riesgo cardiovascular global del paciente, ya iniciamos la terapéutica, queremos saber si estamos bien encaminados, entonces, y cómo tenemos que hacerlo. Muy importante es que la reducción de la presión arterial sea progresiva, ¿sí? Esto puede llevar 2, 3 semanas, inclusive un mes. Hay que alentar y avisar a nuestros pacientes que esto va a llevar un tiempo, ¿sí? Para que no se desanimen. La magnitud de cuánto reducimos la presión arterial tiene que estar en relación a en cuánto riesgo se encuentra nuestro paciente, si más rápido o más vamos a lograr objetivos terapéuticos más estrictos, cuanto mayor sea el riesgo cardiovascular inicial que tenga el paciente, ¿sí? Como les decía, algunos fármacos pueden llegar a tener 3 a 4 semanas tardar en alcanzar su efecto terapéutico pleno, por lo cual esto es importante que le demos a conocer al paciente. También lo que les decía previamente, interrogar acerca de la utilización previa de algún tipo de antihipertensivo, si tuvo algún efecto adverso, cómo le fue con ese antihipertensivo. Tenemos que tratar de que la droga elegida, además de tener efectos preventivos, no interaccione con algunas situaciones clínicas ya previas del paciente, como les decía antes previamente, si el paciente, por ejemplo,
tiene artritis gotosa, vamos a evitar los diuréticos tiazídicos para evitar desencadenar un ataque agudo de gota. Tenemos que tener en cuenta cuando vamos a prescribir una medicación el costo y la posibilidad del paciente de acceder en forma crónica a esta medicación, a la medicación de uso crónico o habitualmente de por vida. Y bueno, la dosis tiene que tener una relación efecto terapéutico, o sea, en general lo que hacemos es nunca utilizamos dosis plenas de alguna droga determinada, sino cuando ya vemos que llegando prácticamente a la dosis plena, el paciente no logra el objetivo terapéutico, intentamos sumar alguna otra droga que actúe por otro mecanismo, logrando de esta manera mayor sinergismo para bajar la presión arterial y menores posibilidades de efectos adversos, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas situaciones clínicas que son muy importantes, que ustedes se las lleven de esta clase, porque son muy frecuentes y porque de acuerdo a cómo actúen con estas situaciones pueden salvar la vida de un paciente, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta cómo actuar. Y son las crisis hipertensivas. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Es cuando la presión arterial de un paciente está severamente aumentada. ¿Y cuánto es severamente aumentada? Consideramos con una presión arterial sistólica mayor a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Cuando tenemos un paciente con estos registros de presiones, podemos estar frente a alguna de estas dos entidades que tenemos que diagnosticar. Una de ellas es la emergencia hipertensiva, donde tenemos hipertensión arterial y tenemos daño agudo, inminente o progresivo de órgano blanco. ¿Sí? Es una situación que tenemos que actuar rápido y lograr un descenso relativamente rápido de la presión, un control rápido de la presión arterial. Y luego tenemos la urgencia hipertensiva, donde tenemos también registros de hipertensión arterial muy elevado, pero en este caso sin daño agudo de órgano blanco, lo que nos da un poco más de tiempo para el descenso de la presión arterial, ¿sí? La urgencia hipertensiva generalmente es hipertensión arterial severa, el paciente en muchos casos puede estar asintomática o bien puede tener algún trastorno de ansiedad, puede tener también hipertensión diastólica severa. Es muy frecuente en pacientes que ya se conocían hipertensos y que por alguna situación abandonaron el tratamiento, ¿sí? O pacientes que son hipertensos y en el postoperatorio inmediato, si fueron operados, también desarrollan como consecuencia alguna molestia que puede quedar con respecto posterior a la cirugía, pueden desarrollar registros de presión muy elevados. ¿Cómo reducimos la presión arterial? De 180, como dijimos, 120. Entonces tenemos que disminuir, no excediendo en la disminución un 20, un 25% de la presión arterial media. ¿Sí? El descenso siempre tiene que ser progresivo, o sea, este paciente claramente no le vamos a dar el alta, este paciente que llegó con 180 de sistólica y 120 de diastólica, no le vamos a dar el alta normotenso, ¿sí? Pero vamos a tener una presión arterial de 160, 150, 90, es una presión arterial con la cual ponemos al paciente fuera de riesgo y podemos indicarle cómo va a continuar la medicación en su domicilio para luego realizarle un control, ¿sí? Son habitualmente pacientes que se los coloca en la guardia de emergencia, en una cama aislada, más tranquilos, se le da una medicación y se espera sus resultados. Por otro lado, tenemos la emergencia hipertensiva, en donde el paciente, por ejemplo, viene con estas cifras de hipertensión arterial, pero además tiene un foco neurológico, o está cursando un infarto de miocardio, o una disección aórtica, ¿sí? Entonces, en estos casos, el descenso de la presión arterial tiene que hacerse en un corto plazo de tiempo, ¿sí? Porque pone en riesgo la vida del paciente. En este caso ya el paciente va a quedar internado en unidad de terapia intensiva o unidad coronaria, de acuerdo al caso, y se le va a colocar una vía parenteral y las drogas que utilicemos van a ser en forma endovenosa.
¿sí? Entonces tenemos la urgencia hipertensiva, presión mayor a 180 o 120, no hay daño de órgano blanco agudo asociado, pero tenemos que tratarla porque esto puede evolucionar a una emergencia hipertensiva, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocamos al paciente en un lugar en donde le vamos a hacer, lo vamos a mantener en reposo, lo vamos a mantener en observación y le vamos a indicar fármacos por vía oral, que son los fármacos que nombramos anteriormente, ¿sí? Puede ser uno o combinación, un IECA, un ANA2, un bloqueante cálcico, y lo vamos a esperar. Y luego tenemos la emergencia hipertensiva, donde tenemos cifras elevadas de 180, 120, pero ya tenemos daño de órgano blanco, ¿sí? Entonces, en este caso es prioritario lograr un descenso de la TA en las próximas 2 horas. Y para eso le vamos a colocar una vía periférica y vamos a iniciar el tratamiento por vía endovenosa, ¿sí? Hay otras causas en donde, por ejemplo, hay una emergencia asociada a hipertensión arterial, ¿sí? Donde la hipertensión arterial no es la causa, sino es un epifenómeno, una hipertensión arterial reactiva, alguna otra patología que esté cursando el paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga una apendicitis o un cólico biliar, ¿sí? Un paciente hipertenso que tenga alguna situación clínica que le produzca mucha molestia, mucho dolor, por ejemplo, y esto haga que la presión arterial se eleve en valores mayores que los que habitualmente el paciente tiene, los registros habituales. En este caso, el tratamiento va a ser de esa patología, o sea, tratamos de aliviar el dolor y la presión arterial se va a regularizar. No es prioritario en estos casos la reducción de la presión arterial. Por eso es muy importante hacer un examen físico y una anamnesis adecuada del paciente, ¿sí? Entonces tenemos la evaluación severa aguda de la presión sistólica o diastólica, y lo primero que nos vamos a preguntar, interrogar si tiene o no daño de órgano blanco. Eso lo vamos a hacer a través de un examen físico exhaustivo, y en muchos casos también es necesario recurrir a un examen algún otro examen complementario. Por ejemplo, en el caso que el paciente tenga un foco neurológico, vamos a recurrir a una imagen, ¿sí? Una tomografía, una resonancia, de acuerdo al caso. Si no tiene daño de órgano blanco, el manejo es ambulatorio, o lo que se puede hacer es se lo deja al paciente en una unidad de observación, que generalmente puede ser inclusive en la misma guardia, se lo deja en reposo 30, 40 minutos y se le indica medicación por vía oral. En cambio, si el paciente tiene algún daño de órgano blanco, el manejo es internarlo, colocarle una vía periférica donde vamos a bajar la presión con fármacos endovenosos y vamos a conectarlo a un monitor que le realice un monitoreo continuo cada 15, 20 minutos, eso lo podemos setear en el monitor, que sea un control de la presión arterial. Y estos son algunos de los fármacos que usamos en las urgencias hipertensivas, ¿sí? Algunos de estos fármacos que se utilizan por vía oral, ¿sí? Como ya les comentaba anteriormente, los IECA, los calcioantagonistas, ¿sí? No utilizamos tanto los antagonistas alfa 1, ¿sí? Y bueno, los beta bloqueantes también es otra posibilidad, y tienen en la tablita el inicio de la duración del mismo y en cuánto tiempo comienza a hacer sus efectos terapéuticos, ¿sí? Para que ustedes lo analicen. Bien, y aquí tenemos, esto les voy a dejar para que ustedes lo analicen, ¿sí? Pero básicamente, en resumen, lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Evaluar la presión arterial del paciente, evaluar si tiene algún daño de órgano blanco concomitante e iniciar el tratamiento, ¿sí? Por vía endovenosa o por vía oral, de acuerdo al caso. Y como les decía, la emergencia hipertensiva, de acuerdo al daño de órgano blanco, es de acuerdo al tratamiento que vamos a utilizar. Generalmente, lo que usamos en la guardia es nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Estas drogas generalmente se colocan con microgoteos o con bombas de infusión continua. Recuerden, el nitroprusiato de sodio se usa muchísimo en los síndromes aórticos agudos, la disección aórtica.
El nitroprusiato es una droga termosensible, por lo cual la tubuladura donde pasa la droga a veces la tenemos que cubrir con cinta adhesiva, porque la luz solar o bien la luz que tenemos en la sala de emergencia, donde sea que está transfundiéndose el fármaco, eh, la inactiva, ¿sí? También ponemos el alaprilato, algunos beta bloqueantes como el esmolol, ¿sí? Y la hidralacina, otra de las drogas endovenosas que podemos utilizar, y bueno, la fentolamina se utiliza más que nada en casos de, por ejemplo, paciente que tiene un feocromocitoma, ¿sí? Y como recomendaciones finales, primero tenemos que hacer un correcto diagnóstico de la presión arterial, diagnosticamos con tomas en consultorio, luego vamos a confirmarlo con algún examen complementario y clasificamos dentro de qué grado está nuestro paciente. De acuerdo a eso, calculamos si el paciente tiene daño de órgano blanco y si el paciente, además de daño de órgano blanco, tiene otros factores de riesgo cardiovasculares asociados, lo que vamos a hacer es calcular el riesgo cardiovascular global, que como ustedes saben está en bajo, intermedio, alto y muy alto, ¿sí? Pero independientemente de eso, a todos los pacientes les vamos a indicar cambios en el estilo de vida. Muy importante, en el caso que el paciente sea de riesgo intermedio a alto y muy alto, iniciar el tratamiento con drogas antihipertensivas. Vamos a tratar de evaluar cuál es el contexto clínico del paciente, la droga que más se ajuste a este paciente, que tenga buena adherencia, tratar en la menor cantidad de dosis posibles, que sea una droga que el paciente la pueda conseguir fácilmente. Y otra cosa muy importante, como resumen, ¿no? Este cuadrito es un resumen más o menos de la clase, es las dos variantes de la crisis hipertensiva, la urgencia y la emergencia, cómo tenemos que tratar cada una de ellas y cómo tenemos que manejarlas, ¿sí? O sea, el manejo, uno es hospitalario, el otro es ambulatorio, unas drogas que pueden ser por vía oral y otras drogas endovenosas titulables. Bien, esta es la bibliografía de la cual utilicé para la información que les estuve brindando en la diapositiva.